En la semana a caballo entre septiembre y octubre de 1904, aquella carmelita de 24 años hizo sus ejercicios sola. Tenían costumbre en Dijon de hacer, además de la semana de ejercicios comunitarios, cada monja otra semana ella sola. Esto nunca estorba. Conceder a las monjas días de retiro, que se vayan a una ermita, o incluso 3 días, porque es lo propio de ustedes. Bueno, pues ella hizo sus ejercicios sola. Después, del 12 al 21 de noviembre, cuando no había pasado ni 5 semanas, los volvió a hacer otra vez en comunidad. El 21 de noviembre, día de la presentación de la Niña María, que era domingo, en la misa matutina tuvieron la renovación de votos por devoción. Y después el presbiterio de Dijon tenía un manifestador donde los domingos, que era también una cosa muy extraordinaria en el Carmelo, pero en fin, Francia tenía sus particularidades, el capellán dejaba expuesto el Santísimo y detrás del presbiterio las monjas tenían un oratorio, abrían una ventana, tenía una reja para que ni con la ventana abierta faltara la clausura, y detrás de la reja veían el Santísimo y se pasaban allí el domingo muchas, lo que podían, era otro coro para ellas. Y entonces pasó allí todo ese domingo 21 de noviembre ante el Santísimo expuesto Sor Isabel. Tuvieron las completas y después de las completas a algunas monjas le llamó la atención que salía ella un poco más precipitadamente de la cuenta, siendo así que era una persona tan digna y tan distinguida en su continente, en sus maneras. Iba como un poco deprisa a la celda. Y entonces a la celda arrancó un papel de un cuaderno y con alguna que otra falta de ortografía, porque ella no tenía estudios nada más que de música, además tenía una culturita general que le habían dado en su casa porque no fue a la escuela, no tenía estudios de nada. Siempre me gusta subrayar esto en Sor Isabel, que es una de las más grandes teólogas y sin haberle hecho falta ni cursillos, ni formación, ni nada. No tenía estudios. Y eso sí, como digo, era una gran pianista. Y entonces, allí de un tirón, porque no hay tachaduras en la elevación, y con alguna falta de ortografía, escribió esta oración, que yo la conceptúo como la más completa, la más perfecta, hondamente teológica, después de las oraciones evangélicas, naturalmente. En un banquito, sola en su celda, compone esta que ella no la llamó elevación, ni la llamó nada, sino que la dobló y después, al final de un cuadernito que ella tenía, la encontraron el papel doblado, sin titular, y después se dio en llamar elevación. Es una oración trinitaria en la que el alma, llevada de la admiración, de la alegría y de la confianza, desea y suplica llegar a la comunión íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el tiempo y en la eternidad. O sea, el alma está suplicando que lo que va a vivir para siempre en la eternidad lo experimente ya aquí ahora. Por eso la elevación supone una actitud de adoración y de amor, y es un grito, en definitiva, de fe. Sencillamente el O con el que empieza Isabel. Porque este O se repite 8 veces en su elevación. Es una oración anafórica. La anáfora es la figura literaria, el recurso según el cual se empiezan los párrafos o las frases siempre por la misma palabra o expresión. Y en este sentido
También la plegaria eucarística en griego se llama anáfora. En este sentido, la elevación es una oración anafórica. Oh mon Dieu, oh mon immeuble, oh mon Christ, oh Verbe éternel, oh mon astre amé, oh feu consumant, oh Père, oh Mestre. Yo aprendí la elevación cuando se beatificó Sor Isabel en el año 84. Ya no soy capaz de aprender una nueva versión porque los huesos están duros, pero la que yo me sé de memoria me gusta más que todas las que leo por ahí, pero cuando voy al francés veo que muchas expresiones no están bien traducidas. Vamos a tratar de ver estos días lo que de verdad quiso decir Isabel. De momento, 8 os a cada persona divina, a los 3, etc. Con esa partícula exclamativa, Isabel expresa su asombro. El Papa Juan Pablo II en Ecclesia de Eucaristía habla de el estupor eucarístico. Es un estupor agradecido, tembloroso. Es el gozo inesperado de la sorpresa admirativa. Es la expresión de su pobreza y su pequeñez frente a la inmensidad y la riqueza de Dios. Isabel exulta ante la manifestación del amor revelado en el misterio divino. Ella sabe que lo que quisiera, que es otra palabra que emplea tantas veces en la elevación, quisiera, pues ella en el fondo sabe que eso que quisiera se realizará, porque se sabe amada por sus 3. Y en esto está el sostén de toda su oración, y el soporte de toda su confianza, y el sentido de toda su existencia. Se sabe amada por sus 3. Ella ora sabiendo no que será, sino que es escuchada, porque es amada. Cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis obtenido. Cuanto pidáis en mi nombre, nos decía Jesús esta mañana en el Evangelio. Nos sucede así en ejercicios, en la vida, porque ejercicio no es un postizo sobreañadido a la vida, es una intensificación de la vida habitual. Una monja contemplativa es una mujer que está siempre en ejercicios, solamente que con un silencio un poco más atenuado. Pero ejercicios son siempre retiro. La vida de ustedes, cuando dicen las monjas, hemos tenido retiro este domingo, ustedes viven en retiro. Pues sucede así en ejercicios. Oramos sabiendo que somos escuchados porque somos amados. Cuando pedimos el Espíritu Santo, la oración es infaliblemente escuchada, dice Santo Tomás, cuando reúne 3 condiciones. Primera, pedir por uno mismo. Segunda, pedir gracias conducentes a la propia santificación. Y tercera, pedirlas con confianza y humildad. Esas 3 condiciones hacen que la oración sea infaliblemente escuchada, pero por los demás no sabemos, porque está la libertad del otro. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. El bien espiritual está antes que el ajeno. El bien material está el del prójimo antes que el mío. El bien espiritual del prójimo está antes que el bien material mío. Pero el bien espiritual está antes el mío que el del prójimo. Yo no puedo pecar para que el otro se salve. Eso es matemático. Entonces, cuando pedimos gracias espirituales, pedimos la unión con Dios por amor para nosotros mismos y lo pedimos con confianza y humildad, Dios lo escucha. Y si nosotros no le ponemos óbice, nos lo concede.
La cuestión es que lo pedimos poco o mal. Una carmelita decía que al rezar la elevación, que tenemos que saber de memoria o tenerla donde podamos recurrir a ella, porque en tantas horas de oración saborear la elevación es suficiente. Decía, mire, yo es que no puedo pasar del O, porque me quedo colgada de ese O, mirando a Dios o queriendo aproximarme a Él y no paso de ahí. Oigamos a San Juan de la Cruz, en La llama de amor viva, la primera canción, el punto 2 de la declaración a la primera canción, dice así: para encarecer el alma, el sentimiento y aprecio con que habla, pone este término, oh. Recordemos, también es anafórica la llama de amor viva. Oh llama de amor viva, oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, oh lámparas de fuego. Pues dice, para encarecer el alma, el sentimiento y aprecio con que habla, pone este término, oh, que significa encarecimiento afectuoso, el cual, cada vez que se dice, da a entender del interior más de lo que se dice por la lengua, y sirve el oh para mucho desear y para mucho rogar persuadiendo. Son los mismos oh en Isabel que en Juan de la Cruz. Oh llama de amor viva, el Espíritu Santo. Oh cauterio suave, oh fuego consumidor. Oh mano blanda, oh Padre. Oh toque delicado, oh mi Cristo. Oh lámparas de fuego, oh mis tres. 5 actitudes, nos ha dicho San Juan de la Cruz, que se desprenden del O. Primera, sentimiento y aprecio. Quien dice O es sentimiento y aprecio. ¿Qué sentimiento? Sorpresa, estremecimiento, temor reverencial, como el de los ángeles que están diciendo oh ante el trono de Dios, temblor adorante, gratitud, confianza filial, infantil, de un niño que se queda con la boca abierta, sentimiento y aprecio. Segunda actitud, encarecimiento afectuoso. San Ignacio de Loyola dice que en los ejercicios debo hacer la contemplación de Cristo afectándome mucho, o sea, encariñándome mucho, enamorándome mucho. El O es encarecimiento afectuoso, dejar correr el afecto, no de modo sensible, sino apreciativamente sumo, y encarecerme a mí mismo. ¿Cuánto vale el amor? Tal persona, para motivarnos a algo, nos encareció mucho aquel libro, aquella persona, te lo encarecen, te lo ponderan. Pues yo me he de encarecer a mí mismo la majestad de Dios. Tercera actitud, cada vez que se dice, da a entender del interior más de lo que se dice con la lengua. O sea, tercera actitud, vida interior, más de lo que se dice por la lengua. Dice San Juan de la Cruz en uno de sus dichos de luz y amor: lo que falta no es el escribir y el hablar, que esto antes ordinariamente sobra, sino el callar y el obrar.
¿Cuánto sobra hoy en la Iglesia el escribir y el hablar? ¿Y cuánto falta? Y también en los conventos, el callar, porque es el secreto de la perfección de una comunidad contemplativa. El silencio, el silencio, el silencio. Callar y obrar. El alma necesita silencio para adorar, dice Isabel. El Divinum Silentium. En ese libro magnífico, que estos días pueden leer porque lo tendrán en la biblioteca, del padre Filipón, La doctrina espiritual de Sor Isabel de la Trinidad, tiene un capítulo de lo mejor que yo he leído sobre el silencio, el ascetismo del silencio. Y el padre Filipón, que es un gran teólogo, habla de 3 niveles del silencio. El silencio exterior, que es el que propiciamos nosotros, ojalá existiera por lo menos en muchos monasterios, el silencio exterior, no hablando nada más que en los lugares y en los momentos destinados a ello. Segundo, el silencio interior, de recuerdos, de imaginaciones, de afectos, de todo lo que nos estorba por dentro. Y tercero, ya no depende de ti. Si has trabajado a fondo en el silencio exterior e interior, Dios te lleva al Divinum Silentium, que ya es que te mete en su silencio sobrenatural. Una palabra habló el Padre en eterno silencio, que es su verbo, y en silencio ha de ser oída del alma, dice también San Juan de la Cruz. Tercera actitud, deseo ardiente, enamorado de Dios. Je voudrais, dice Sor Isabel una vez y otra en la elevación. Yo querría, hasta que se cansa del condicional y dice, je veux, yo quiero, es un deseo que ya no puedo reprimir. ¿Qué deseo yo? Es una pregunta al inicio de ejercicios. Y quinta actitud, que se desprende del mucho rogar persuadiendo, o sea, oración de intercesión, oración apostólica. Primero, puesto que mi mejor apostolado será ser santa, primero, Dios mío, hazme la unión contigo, que yo sea de verdad el corazón que tú quieres que sea. Y segundo, dame almas, echa sobre mis hombros y sosténme para que no me hunda el peso de la navicella de tu iglesia, como decía Catalina de Siena. Oración apostólica, mucho rogar persuadiendo. De manera que, recapitulando, las 5 actitudes del según San Juan de la Cruz: primera, sentimiento y aprecio; segunda, encarecimiento afectuoso; tercera, vida interior, silencio; cuarta, grandes deseos, que dice Santa Teresa, aunque no puedan ponerlos por obra, se saca mucho provecho; y quinto, mucho rogar persuadiendo, oración de intercesión. Todo esto lo personifica a la perfección Nuestra Señora de la Esperanza, la Virgen de la O. Cantad, criaturas todas, que todas estáis salvadas, y con la boca quedaos al Padre diciendo gracias. Cantamos eso en un himno, ¿no? Es quedarse con la boca abierta, como María ante el misterio. La Virgen de la admiración, la Virgen de la contemplación. Oh Dios mío, oh Dios mío. Le preguntó San Juan de la Cruz un día a un leguito, esto me fascina,
Digo, hermano, ¿qué cosa es Dios? Y le dijo el hermanito, Dios es lo que Él se quiere. Se acabó. No hay un teólogo, ni un Tomás de Aquino, aunque Tomás lo dice también de otra manera, pero lo dice igual, que pueda superar esa respuesta. Dios es lo que Él se quiere. En un doble sentido. En sentido volitivo y en sentido afectivo. O sea, Dios es lo que Él le da la gana serse. No ser, sino serse, lo que Él se quiere. Y en otro sentido, Dios es lo que Él se ama. El amor más perfecto que hay, más inefable, es el amor que Dios se tiene a sí mismo. El amor intratrinitario, del cual el chispazo son sus obras ad extra, de la cual la primera es la encarnación, que supera todas las otras, a la creación de los mundos y a toda la obra más perfecta y más bella y más santa es la encarnación. Pues la encarnación es explosión externa del amor de Dios, que es insuperable, infinito. Dios es lo que Él se quiere, lo que le da la gana ser, lo que le complace serse y lo que disfruta amándose. Eso es Dios. Y ese leguito lo dijo así, de un plumazo. Dios es lo que Él se quiere. Por eso San Juan de la Cruz es seguidor de la que se llama teología apofática o negativa. De Dios antes se puede hablar de lo que no es que de lo que es. Para la filosofía, Dios es el ser supremo, el motor inmóvil, la causa primera. Para el deísmo, Dios es el relojero que hace el mundo y se retira a descansar. Pero para la teología, a partir de la Sagrada Escritura, Dios es infinito, inmenso, inmutable, omnipotente, omnisciente, eterno, verdad, belleza, unidad, bondad, sabiduría. Pero todo eso no es experiencia de Dios. Son conceptos sobre el ser de Dios. Solo los santos saltan de todo eso más allá y alcanzan un cierto, por analogía siempre, un cierto conocimiento experiencial de Dios. Porque al vivir la vida de Dios, al entrar en la vida de Dios o al dejar que la vida de Dios entre en ellos, conocen a Dios como Él se conoce, de alguna manera, y lo aman como Él se ama, y unen su voluntad a la voluntad divina. Dice en una carta a Sor Isabel, hay un ser que es el amor y que nos invita a vivir en comunión con Él. Otra definición de Dios. Vayamos por partes, como hacían los escolásticos. Me encantan los libros de Rollo Marín para formarme teológicamente, porque da definiciones y luego te desmenuza la definición hasta la última coma, palabra por palabra. Y hay que ser sistemáticos para estudiar, si no todos son divagaciones etéreas. Pues hay un ser, dice Sor Isabel. La epístola a los Hebreos dice: para creer hay que acceder a Dios porque es. Otros traducen: para creer, para acercarse a Dios hay que creer que existe. Y que es remunerador para los que le buscan. Es remunerador. Por eso hay hoy una falta de fe espantosa. También en muchísimos curas y monjas.
No es que no creamos algunas cosas, es que no creemos en Dios. Primero, dice el Papa Benedicto XV y otros papas y santos, que si se niega una verdad de fe, no se cree en nada, porque la fe es síntesis, es cuerpo. Y entonces el que niega la virginidad de María no cree en Dios directamente, o el que niega el purgatorio, o el que niega la presencia real eucarística. Todas esas cosas que se niegan hoy con una tranquilidad espantosa. Pero el que niega el infierno no cree en Dios. No solamente porque está negando un dogma, y al negar un dogma caen todos, sino porque para creer en Dios hacen falta solamente dos cosas. Un pobrecito salvaje que nunca haya oído hablar de él, que no puede creer en ningún dogma porque no se lo han explicado, pero se puede salvar si actúa de buena voluntad creyendo solamente dos cosas, lo mínimo que se pide. Esto es de catecismo. Cuando se estudiaba el catecismo de Ripalda o de Astetes era así. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre que está en el cielo, que premia a los buenos y castiga a los malos. Si la segunda parte no es Dios, lo dice la Sagrada Escritura, la Epístola a los Hebreos. Creer que Dios existe y que es remunerador. Remunerador es, tú pagas a cada uno según sus obras, que premia a los buenos y castiga a los malos. Si no hay infierno, no hay castigo, por lo tanto, Dios no es remunerador, por lo tanto, no es Dios. Dejando aparte el recuerdo de la Virgen a los niños en Fátima, muchas almas van al infierno por no haber quien ruegue se sacrifique por ellos. Bueno, pues para creer en Dios, lo primero que hay que creer es que es. Y San Juan de la Cruz lo cita dos veces, Hebreos 11:6 es el versículo al que me estoy refiriendo, en la segundo libro de la subida del Monte Carmelo. Segundo libro de la subida, 4:4 y 9:1. Lo cita dos veces y lo traduce así. Muy originalmente lo traduce. San Juan de la Cruz pone siempre las citas de la Vulgata en latín y luego las traduce. Y lo traduce así. Al que se ha de ir uniendo a Dios, conviénele que crea su ser, que crea el ser de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios en que creemos, el Dios de Isabel de la Trinidad, no es el racionalista, no es el Dios jansenista, es el Dios revelado. Y el Dios revelado es aquel que lo llena todo, lo penetra todo y lo invade todo, porque es el ser por esencia. En los últimos ejercicios espirituales que hizo Sor Isabel, sola, es un caso único, muy original, de monja, que le pide a su madre priora permiso para hacer unos ejercicios preparatorios a su muerte. 16 días. Los últimos ejercicios. Los terminó el día de la Asunción y 2 meses y pico después murió. Dernier, último retiro le llama ella. Pues ahí dice, Él mismo ha manifestado su nombre, el nombre que le es propio, el que solo Él puede llevar. Yo soy el que soy, dice a Moisés, el único viviente, el principio de todos los seres. Este es el ser de los seres. Juan de la Cruz le llama incomprensible sobre todo, inconmutable, inaccesible. Hay un ser que es el amor. Esto es lo que seduce a Isabel sobre todo, que Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Y dice en sus cartas, Él es una inmensidad de amor que nos desborda por todas partes.
Nos ama con un amor que jamás podremos comprender. Él ha puesto en el corazón del hombre una necesidad de amar que solo Él puede saciar. Ayer San Felipe Neri, ¿no?, que le decía, no me ames más, no puedo resistir, o me ensanchas el corazón, o tú verás lo que haces, porque yo no puedo resistir, esto está mal estudiado, no me ames más. Y así el Señor entonces le abombó 2 o 3 costillas y le ensanchó el corazón. Para Sor Isabel, Él es sobre todo el bon Dieu, el buen Dios. Los franceses pocas veces dicen Dios, oh Dios nuestro Señor. Son siempre más dulcecitos y siempre dicen, nosotros siempre en España, Dios nuestro Señor, Dios nuestro Señor. Ahora me hace gracia que incluso curas y monjas, el de arriba, pero qué estupidez es esa, el de arriba y el de aquí. Para mí Dios no es el de arriba, es el de aquí, y el del hermano, y el de arriba, el jefe. Oiga, que yo no trabajo a sueldo, que es mi padre, que es mi amigo. En ningún sitio de la Escritura está dicho yo soy el jefe. Hay un pudor naturalista a hablar de Dios, su majestad. Santa Teresa no le decía de otra forma, su divina majestad, su majestad, nuestro Señor. Bueno, pues ahora todos son circunloquios extraños, pero ya digo, curas y monjas, el de arriba. Pues Sor Isabel dice, el buen Dios, el buen Dios. Y llega a decir en una carta, qué bueno es el buen Dios, qué bueno es el buen Dios. La razón principal de esta bondad de Dios está en Efesios 1, 4 al 6. Dios nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por la caridad. Hemos sido predestinados por un decreto, dice Isabel, de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad, a ser alabanza de su gloria. Que Dios nos haya soñado para ser alabanzas de su gloria, esto es el colmo del amor. Y esto es la manifestación suprema, evidentísima, de la bondad de Dios. Qué bueno es Dios, que se ha fiado así de nosotros, que nos ha predestinado así. El Dios de Isabel es el Dios de la predestinación del amor. Y es el Dios agustiniano, el intimior íntimo meo, más íntimo a mí que lo íntimo de mí mismo. Por eso cuando entra en el Carmelo y a los 8 días le ponen un cuestionario en su celda, le dice, ¿cuál es su divisa? Y responde, Dios en mí y yo en Él. Dice en otra carta, vivamos con Dios como con un amigo. He hallado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios y Dios está en mi alma. Esta familiaridad y esta intimidad con Dios las compendia ella en el adjetivo posesivo, mon Dieu, Dios mío. En la oración de alma enamorada, que es el número 26 de los dichos de luz y amor de San Juan de la Cruz, él dice, míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías y el mismo Dios es mío y para mí. Y cuando uno lee esto, sobre todo las primeras veces, te quedas un poco, a mí me pasó, lo leí, no sé, mis 14, 15 años, leía yo a San Juan de la Cruz y leía esta oración y me rechinaba un poco porque me parecía una osadía mayúscula. Bueno, ¿cómo yo puedo decir que los ángeles son míos y que la Madre de Dios es mía? Una cosa es que yo le diga Madre mía,
mujer es mi madre y otra que sea mía, la Virgen, y que los pecadores son míos, y que tengo yo que ver con los pecadores o con los justos. Pero el final es el que te da la clave de todo. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Y cuando en Navidad canta la Iglesia con Isaías, puer natus es nobis, et filius datus es nobis, esto da la clave de todo. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Para mí el hijo ha nacido, se ha hecho de mi familia, Cristo es mío. Y entonces, como Cristo es la plenitud de toda la creación, es el primero en todo, es el primogénito de toda criatura, es el alfa y omega, es donde está toda la plenitud de la divinidad, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Pues resulta que si Cristo es mío, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Como nos recordaba ayer San Felipe Neri. El que quiere algo fuera de Cristo no sabe lo que quiere. El que pide algo fuera de Cristo no sabe lo que pide. Tonto perdido. Te están dando un décimo que te dice, mire, tiene el gordo de la lotería. Y dice, no, yo quiero el cupón de los ciegos porque me sale más barato. Que en vez de 6 euros son 2. Pues eso es lo que hacemos tantas veces. Cristo es mío y todo para mí. De aquí radica toda la experiencia espiritual de Sor Isabel, que escribe en su diario a sus 19 años: oh supremo bien mío, os siento también en mí. Y esto es lo que decimos nosotros cada día, ¿no? Lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a decir: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Dios es mío, porque Cristo es mío. Porque Cristo me amó a mí y se entregó por mí. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Todo. Y porque Cristo es mío, Dios es mío. Mes trois, mon tout, ma beatitud, dirá Isabel al final. Mis tres, mi todo, mi bienaventuranza, mi. Bien, pues esto nos sirve para lanzarnos a estos días de contemplación. Oh, estupor, adoración, gratitud, encarecimiento afectuoso, deseo, mucho rogar persuadiendo. Después Dios, perderme en el ser de Dios. Y cuando me parece que me supera por todos sitios, que es el absolutamente otro, que me abruma, resulta que me encuentro con que es mío y que me cabe todo el cielo en el pecho. Pues ahí tenemos para saborear en silencio. Dice Fray Juan de los Ángeles, un místico franciscano del siglo XVI, y tiene un libro muy bonito, La conquista del reino de Dios. Dice: las almas que viven el silencio saben a qué sabe Dios. Pues eso es lo que pedimos estos días, saber a qué sabe Dios, saborear a Dios. Bastaría con decirle esto: oh Dios mío,